Te cuento aquí los planetas que se ven desde la Tierra hoy y todo lo que hay que ver en el cielo nocturno durante el mes de octubre de 2022. ¿Qué planetas se ven hoy? ¿Qué más estrellas y astros celestes podemos ver en octubre de este año? Para empezar, este es el penúltimo mes en el que puedes ver el centro de la Vía Láctea por encima del horizonte en el hemisferio norte. Y deberás esperar entre 2 y 3 meses hasta poder volver a verlo y disfrutar de estas observaciones astronómicas. Pero hay más y te lo cuento en un pequeño resumen con los eventos astronómicos destacados de este mes de octubre del 2022. Y te destaco 3 de los muchos eventos astronómicos que podremos observar al mirar las estrellas del cielo. El primero es que Mercurio estará en su máxima elongación oeste el día 8 de octubre. El segundo es que veremos el pico de la lluvia de estrellas de las Oriónidas entre los días 21 y 22 de octubre. Y el tercero es que desde el noroeste de España y gran parte de Europa se podrá observar un eclipse parcial de Sol el día 25 de octubre. Y empezamos con lo más espectacular, pero que en España veremos muy poco: el eclipse parcial de Sol. Este eclipse parcial de Sol podremos disfrutarlo solo en el noroeste peninsular y las Islas Baleares en España, pero de forma casi inapreciable, en torno a un 5 o 10% de ocultamiento. Pero se verá mejor en Europa según vamos subiendo al norte y en parte de Asia y África. No son los eclipses de Sol muy frecuentes, y menos los totales. Para que te hagas una idea, el último eclipse parcial de Sol visible en España tuvo lugar el 10 de junio de 2021. Ahora, este mes, tenemos el ya mencionado y muy poco visible eclipse. Pero no te preocupes que en pocos años tendremos eclipses de Sol mucho más espectaculares en 2026, 2027 y 2028, aunque en verdad el siguiente se producirá el 14 de octubre de 2023, pero solo será visible en las Islas Canarias. Luego habrá que esperar al 29 de marzo de 2025 para contemplar desde toda España este fenómeno astronómico. Y para que te lo apuntes en la agenda, porque llega lo bueno, el próximo eclipse solar total visible en España será el 12 de agosto de 2026. Para el 2027 tendremos otro el día 2 de agosto. Y poco después se podrá ver en España un eclipse anular el 26 de enero de 2028. ¿Qué planetas se ven desde la Tierra en octubre de 2022? Te cuento muy breve la posición de los planetas. Mercurio lo podrás ver por el este cerca del horizonte al amanecer, alcanzando su máxima altura el día 8 de octubre y coincide con su máxima separación del Sol. Venus está fuera de nuestra vista por estar demasiado cerca de la luz solar. Marte sale por el horizonte este tras el atardecer y se adentra poco a poco en el hexágono de invierno, situándose en la constelación de Tauro cerca de Aldebarán, una supergigante roja. Júpiter estuvo en oposición el día 26 de septiembre y sigue con muy buenas condiciones de observación mirando hacia el sur, y inmediatamente tras la puesta del Sol puedes verlo bastante alto y eso favorece dicha visibilidad. Saturno está cada vez más bajo respecto al horizonte cuando anochece y puedes verlo mirando al sur en la constelación de Capricornio. Urano y Neptuno, aunque es solo visible con telescopio o unos prismáticos, no están visibles los primeros días del mes de octubre. Sobre oposiciones planetarias, quiero comentar que la oposición se produce cuando un planeta está en su punto más cercano a nosotros y por tanto tiene su ángulo con respecto al Sol marcado en 180 grados, y cuando se da esta coincidencia tenemos la oportunidad de ver los planetas más grandes y brillantes, si el resto de las circunstancias meteorológicas nos ayudan. Pero este mes de octubre no tendremos ninguna oposición de planetas, aunque la última de Júpiter del pasado 26 de septiembre nos sigue brindando un buen momento para mirar o fotografiar este planeta. Pero tenemos las elongaciones planetarias. Una elongación de un planeta es el ángulo geocéntrico entre un planeta y el Sol, medido en el plano definido por el planeta, el Sol y la Tierra. Estas elongaciones planetarias fluctúan entre 0 y 180 grados, al este o al oeste del Sol. Y hablamos de elongación máxima cuando se da el valor máximo de la elongación en un planeta interior. Pues bien, este mes de octubre de 2022 tenemos a Mercurio en máxima elongación oeste. Mercurio alcanza su elongación máxima a las 18:52 UTC el día 8 de octubre, cuando se encuentra a 18 grados al oeste del Sol y brilla a una magnitud de menos 0,6. Pero en esas fechas la órbita de Mercurio está más cerca del Sol que de la Tierra, y esto implica que siempre aparece cerca del Sol y no podremos verlo por el brillo del astro rey, salvo unos pocos días cada vez que alcanza su mayor separación del Sol, la máxima elongación.
Cada 3-4 meses se da este evento astronómico y se produce durante la mañana o la tarde de forma alternativa, dependiendo de si Mercurio se encuentra al este o al oeste del Sol. Cuando se encuentra en elongación oeste, sale y se pone poco antes del Sol y es visible poco antes del amanecer, y es el mejor momento para observar Mercurio. Y pasemos a ver cómo está la Luna cada día del mes. Empecemos con las fases y posición de la Luna. La Luna comienza a octubre en cuarto creciente el día 3. ¿Y cuándo será la próxima luna llena?, te puedes preguntar. Pues bien, tendremos luna llena el 9 de octubre y es conocida como la luna del cazador por ser la primera después del equinoccio de otoño, y en esta época se ha considerado tradicionalmente que llega un buen tiempo para la caza. Continuará en cuarto menguante el 17 de octubre y en las primeras horas de la noche podrás verla por el horizonte. Unos días más tarde tendremos luna nueva el 25, cerrando un mes lleno de acontecimientos astronómicos para observar el cielo nocturno. ¿Y qué planeta está cerca de la Luna durante octubre? Para saber qué planeta está cerca de la Luna, debe tener en cuenta que las conjunciones lunares se dan cuando la Luna puede apreciarse en el mismo radiante en la bóveda celeste que otro planeta o estrella. En otras palabras, es cuando la Luna la vemos cerca de otro objeto, desde nuestra perspectiva de la Tierra. Y lo bueno es que este mes de octubre no vamos a tener que esperar mucho para poder observar en el cielo nocturno planetas cerca de la Luna. Así que te cuento ahora qué planetas se ven hoy al lado de la Luna durante el mes de octubre de 2022, según el siguiente calendario de conjunciones entre los planetas y la Luna. El 5 de octubre empezamos con la conjunción Luna-Saturno, que pasará a unos 4 grados al norte de la Luna a las 15:51 UTC desde nuestra perspectiva. La Luna estará al 79%. Y el 8 de octubre tendremos la conjunción Luna-Júpiter, donde la Luna se acerca a este planeta aunque un poco más distante que en septiembre, ya que Júpiter pasa unos 2 grados al norte de la Luna a las 18:11 UTC. En este momento la fase lunar es del 98%. Continuamos el 15 de octubre con la conjunción Luna-Marte. Ese día podremos ver Marte a 3,4 grados al sur de la Luna a las 4:31 UTC, estando la fase lunar en el 73%. El día 24 tenemos la conjunción Luna-Mercurio. El planeta estará en su punto más cercano a la Luna a las 15 horas UTC, a muy poca distancia, estando la fase lunar en luna nueva y casi que no será visible nuestro satélite natural. Y terminamos el mes de octubre con la conjunción Luna-Venus. Será el día 25 y podríamos ver cómo la Luna llega a ocultar a Venus a las 8:00 UTC, pero ambos astros están muy cercanos al Sol y no será observable. Por otro lado, te cuento qué estrella está cerca de la Luna durante este mes de octubre, en el que tras la puesta de Sol se paseará por las constelaciones de Sagitario, Capricornio y Acuario según pasen los días. El día 2 de octubre verás a la Luna por Sagitario, los días 4 y 5 por Capricornio y el día 6 por Acuario. Hablemos ahora sobre la lluvia de estrellas más importantes del mes de octubre. Quiero comentar que siempre hay estrellas fugaces en el cielo, pero este mes de octubre podremos disfrutar más intensamente en las fechas de las Dracónidas. Esta lluvia de meteoros de las Dracónidas salen de forma aparente de la constelación de Draco, por eso se llaman así, y su máxima intensidad de meteoros por hora será el día 8 de octubre, pero coincide casi con la luna llena y cielos muy iluminados, por lo que serán difíciles de ver. Es una lluvia que tiene unos meteoros muy lentos, que van a unos 20 km por segundo, como característica peculiar de esta lluvia de estrellas. Y la frecuencia será de entre 1 a 20 meteoros por hora, lo cual es una dificultad añadida a la luminosa luna que reducirá nuestras posibilidades para poder ver las estrellas fugaces en esta ocasión. En cualquier caso, para ver la lluvia de meteoros, piensa que el sitio de observación puede estar en cualquier lugar, siempre que esté oscuro. Es mejor mirar desde un lugar donde haya pocas obstrucciones para la vista, como edificios, árboles o montañas, y es mejor a simple vista que usando unos instrumentos ópticos que restrinjan tu campo de visión. Sería conveniente mirar a las regiones más oscuras en el lado opuesto de la luna si las observaciones se hicieran en presencia de esta. Y un buen consejo es tumbarse boca arriba y esperar hasta que los ojos se acostumbren a la oscuridad. Y sobre las constelaciones visibles en octubre de 2022, he de decirte que ya en otoño va cambiando el cielo de las noches, pasando de las habituales constelaciones del verano a las típicas del invierno. Cada día de este mes de octubre va tomando cada vez más altura y relevancia el conocido como hexágono del invierno, formado por las líneas imaginarias que unen las estrellas Capella, Aldebarán, Rigel, Sirio, Procyon y Pollux.